Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Rafael Mora y en este momento me presento como su profesor del curso de Introducción a la Ciencia. Hoy día veremos algunos lineamientos principales, dado que ustedes son la sección 23. Vamos a empezar el curso, a dar una pequeña exposición. Buenas tardes, Diego, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar indicándoles lo siguiente. Tienen ustedes un aula virtual, ¿sí? En esa aula virtual, como ustedes ya están aprendiendo, hay un enlace. Y ese es el enlace, gracias Naomi, que vamos a usar para poder nosotros entrar a esta reunión, ¿sí? Por de pronto, lo importante que ahora quiero indicar es que nos hace falta un delegado o delegada del curso para que pueda servir como puente entre nosotros, es decir, entre mí como profesor y entre ustedes también. A ver, me informan que ya hay delegado. ¿Y quién es el delegado? ¿Me puede indicar el nombre, por favor? Para poder ¿Qué registrarle. tal, profesor? Profesor, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Eusebio Nil Díaz Yatupa y soy el delegado encargado del curso de Introducción a la Ciencia. Gracias, muy amable. ¿Puedes, por favor, escribir algo en el chat para para que salga tu nombre? Pon saluda, buenos días o buenas tardes, algo así, ¿no? Para que salga tu nombre, ¿no? Y yo lo pueda escribir. Hola, nada más, ¿no? Para que salga tu nombre. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya? Eusebio Niels Díaz y Yatupa, ahora sí, ¿ya? Tu nombre entonces voy a escribirlo, usted es el responsable de ser el delegado de la sección 23. 23. Gracias por su gentileza, nos ayudas a trabajar y así a mejorar este vínculo con la clase. Pues bien, eh, ya tenemos un delegado, simplemente voy a presentarles la clase hoy en día para que tengan con claridad qué es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Nos toca hoy día ver el tema de la ciencia. Aquí ven lo que es la introducción a la ciencia. Hoy día lo que se vive es lo que se llama el síndrome de Procusto. ¿En qué consiste esto? En que personas sin formación, sin ningún tipo de preocupación por la ciencia, están influenciando en la opinión pública eh, porque no pueden ser tan talentosos como los científicos. Y como no tienen pruebas y tampoco dudas, lo que hacen es menospreciarlos. Por ejemplo, piensen en lo que es los que piensan que las antenas 5G, por ejemplo, dan coronavirus, sin ninguna base. La única base es la sospecha. O, por ejemplo, los que piensan, los que son del grupo antivacunas, antivacunas. Tampoco, pues tienen una base, simplemente lo que hacen es, eh, única y exclusivamente, lo que hacen es difundir ideas anticientíficas. O los terraplanistas, que piensan que la Tierra es plana. Ellos representan este síndrome de Procusto, por eso hoy día es importante rescatar a la ciencia. Como ya saben, mi nombre es Rafael Mora. Este gráfico, ¿qué representa? Representa a la filosofía como madre de todo el conocimiento. ¿Bien? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un poco de epistemología, que es la disciplina filosófica que se encarga de investigar a la ciencia. Introducción a la ciencia es algo así como una especie de pequeño curso de epistemología. Vamos a hacer muchas preguntas en este curso. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por ciencia? Por tecnología. ¿Progresa la ciencia? ¿Es compatible la tecnología y el cuidado de la naturaleza? ¿Es buena o mala la ciencia? ¿Fue primero la ciencia o la filosofía? Yo, como ya se dieron cuenta, pienso que primero fue la filosofía. ¿La religión y la ciencia son enemigas o son amigas? ¿Está la ciencia al servicio del desarrollo capitalista del mundo? ¿Es neutral la ciencia? Estamos pensando preguntas. ¿Quién fue el padre de la ciencia moderna? La vamos a poner ahorita. Este es este señor.
Galileo Galilei. ¿Cuál es la ciencia más relevante? ¿Cuál es la naturaleza de la matemática? ¿De qué trata? Todas estas entonces son preguntas ¿de qué tipo? Científicas. Preguntas, perdón, filosóficas, pero que aluden a la ciencia. Bien. Nosotros entonces, sin embargo, queremos ya definir algunas preguntas. Por ejemplo, sobre la ciencia. Hay al menos tres respuestas que podemos dar, porque la palabra ciencia es una palabra multívoca. La ciencia es un grupo de personas. La ciencia es una manera de investigación. Y la ciencia es un conocimiento. Esas son tres posibles respuestas que se pueden dar ante la pregunta, ¿qué es la ciencia? Esta relación, sin embargo, es más que interesante. Religión, ciencia y filosofía. Una religión como el deísmo propone que Dios existe como creador del mundo, pero esto lo creen mediante la razón, no mediante la fe. A esta propuesta se llama el deísmo. Algo interesante también es el positivismo de Comte, que sostiene que la ciencia, el progreso de la ciencia se asocia al desarrollo de la sociedad. El positivismo se basa en los hechos, en lo positivo, lo que está ahí puesto delante de los sentidos. Se opone a lo negativo. Lo negativo es lo que no se puede medir. Por ejemplo, la mente, no se puede medir la mente, o el infinito, o el alma, o el futuro, o Dios, ¿no? No se puede medir eso. Pero, ¿qué hizo Comte? ¿Quién es Comte? Comte es este señor. Él terminó convirtiendo su positivismo en una nueva religión de la humanidad. Y esto es lo llamativo. Esto es lo asombroso. Él terminó convirtiendo esto en una nueva religión de la humanidad. ¿Por qué? Hay al menos tres razones. La ciencia y la religión son muy distintas. La religión. ¿Cuál es una de las bases principales de la religión? La religión tiene capacidad de convocatoria. ¿Dónde hay más gente? ¿En la procesión del Señor de los Milagros o en un congreso internacional de ciencia? Ya saben la respuesta, ¿no? ¿Qué más? La religión además no es exigente. No es exigente. Solamente tienes que saber leer, escuchar y obedecer los dogmas y la Biblia o cualquier otro libro religioso. En ese sentido no exige mucho. En cambio, la ciencia exige mínimo saber matemáticas y entender lógica. Y sentido común también, ¿no? Y otra razón es que la religión se mueve bajo la idea de la promoción del amor. Del amor, ¿no? Es así, ¿no? El amor. El amor entonces permite entender que la religión pues obviamente tiene más seguidores, ¿no? ¿Quién no quiere el amor, no? Todo el mundo busca el amor. Pero en cambio la ciencia más que todo está vinculada a la razón. Y bueno, la razón no muchos son fanáticos de eso. ¿Qué más? Pero hay que distinguir, ¿no? Porque a veces algunos se pueden pasar también, ¿no? Hay algunos ateos que pueden caer mal, pues los ateos caen a veces muy mal. Los hombres saben muy poco de ciencia. Y los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean. Y los espectadores imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Robert Andrew Millikan. ¿Sí? Profesor, una pregunta. ¿Se puede hacer una perspectiva religiosa del mundo con bases científicas? Sí se puede hacer. De hecho, es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Ustedes van a escuchar un pequeño material en estos momentos. Buenas tardes. Vamos a escuchar a este material que es sobre ciencia y religión. Parece discordar con otra forma de entender el mundo. Ya está. Por favor, escuchen. Gracias. Voy a bajar la cámara para que no haya interferencia con el ancho de banda, ¿ya? Pero yo estoy acá por si acaso. Ya, sigamos viendo. A menudo parece discordar con otra forma de entender el mundo, la ciencia. Algunos incluso ven a la ciencia como sustituto de la fe. Los físicos descubrieron la partícula de Dios. Entonces, ¿aún necesitamos a Dios? Veré al físico teórico Art Lewis en el Jardín Botánico de Nueva York.
Él cree que la ciencia no reemplaza a Dios, más bien nos lleva hacia Él. Así que eres un físico teórico, Art. ¿Por qué querías verme en este lugar? Creí que nos ayudaría a hablar sobre Dios. ¿Mm? Pues, déjame mostrar. Espera. ¿Cómo una planta viva y un físico teórico nos llevan a Dios? Te mostraré esta hoja. Sí, es hermosa. Sí, lo es. Y hay algo sobre ver la naturaleza que nos hace sentir temor y asombro, algo más allá de nosotros. Cualquiera podemos ver esto como algo de belleza natural. Y creo que esa belleza nos apunta hacia Dios. Y hay una percepción general de que, como científicos, para descubrir más y más sobre el mundo natural, tienes que quitarte el asombro y ahuyentar el temor. Claro, si puedes explicarlo, no necesitas a Dios creándolo, ¿no? Pero creo que es al revés. Creo que entre más aprendemos sobre el mundo, apunta más hacia Dios y no menos. Pero como físico lidias con fotones y ecuaciones. ¿Dónde está Dios en eso? Creo que las matemáticas son tan hermosas como cualquier escena natural que te rodea. Es posible que aún más hermosas. Te daré un ejemplo. Esta es la ecuación de Dirac. Es la ecuación de Dirac. Así es. Así que Paul Dirac, un famoso físico matemático, pensaba en lo que pasa cuando cosas muy pequeñas, descrito por la mecánica cuántica, van muy rápido, descrito por la relatividad de Einstein. Él puso las cosas juntas y tienes esta ecuación. Y lo asombroso de esta ecuación es que predijo la existencia de antimateria mucho antes de verla en la naturaleza. Así que las matemáticas como tal obligaron al mundo natural a tener antimateria. Y eso fue gracioso. Es asombroso. Y esta pieza, esta hermosa ecuación, ha descubierto la antimateria justo ahí. La comprensión matemática de Dirac reveló aspectos ocultos del universo. Y nos ayudó a entender el Big Bang, su momento de creación. Bien, Dirac hizo esto. Sí. ¿Qué querías hacer tú? Quería descubrir una ecuación como esta que tal vez describiera qué es la vida. Y si encuentras esa ecuación, ¿crees que eso sería prueba de Dios? Es importante recordar lo que Dios es. Dios no es una cosa afuera en el universo que buscamos. Es justamente al revés. Dios es la razón de por qué hay un universo. Significa que no puedo probar a Dios de la forma que puedo probar algo científicamente. Pero te daré un ejemplo. Cuando me casé con mi esposa, le dije, mira, no creeré que me amas hasta que me des evidencia de lo contrario. Y lo que debo hacer es tener que dar un salto de fe y creer que ella me ama, luego de conocer a mi esposa mejor. Nuestro amor crece y mi confianza de que me ama crece. De la misma forma, al conocer mejor a Dios, mi confianza de que Dios existe crece. Esa fue una conversación fascinante. Demasiada gente cree que ciencia y fe son dos visiones opuestas del mundo, cada una intentando derribar a la otra, pero nada más alejado de la realidad. Arde cree que se puede encontrar a Dios en el conocimiento científico. Entre más ahonda, más ve ciencia en Dios. Después de todo, el mismo hecho de que estemos aquí haciendo estas preguntas es milagroso. Así que, ¿por qué no dar ese salto de fe? Muy bien. Continuamos. Explicamos un poco este material que acaban de ver, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene? Que de alguna forma el científico, al conocer el mundo,
va revelando cosas del mundo, y esta revelación ocurre por las matemáticas. Las matemáticas revelan cosas del mundo, y esta revelación pues se asemeja mucho a un acto de religión. Esta revelación del mundo y de sus misterios se parece a Dios. Por eso es que al conocer más a Dios, o sea, el mundo, se convence de que más existe, por la belleza misma de su creación. Eso es una perspectiva que les quiero compartir. De repente ustedes tienen con respecto a eso preguntas que harán después. Em, ¿Qué sucede acá? A ver. Bueno, estas son expresiones que van de... Primero comienza con que la ciencia es positivista, ¿no? Lo cual es hasta cierto punto aceptable porque se basa en hechos. No hay hechos, solo interpretaciones. Ya, aquí ya se malogran, ¿no? Todo es subjetivo, por lo tanto, pues. Todo el lenguaje, tampoco, pues no haya, o sea, que solamente hay lenguaje nada más. La realidad está socialmente construida. Ya esto es mucho peor, ¿no? Ya esto es mucho peor. ¿Por qué? Porque esto da pie a lo que se llama los relativismos culturales. Por ejemplo, un cerro es un recurso natural o un cerro es un dios. Los que piensan que la realidad social está socialmente construida creen que depende de la gente. Pues, si creen que es un recurso, es un recurso. Si creen que es un dios, es un dios. Pero en la ciencia esto no ayuda mucho. Bien. Bueno, acá hay una pequeña, me atrevo a hacer este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, mesero, tráigame algo que nadie haya probado, la existencia de Dios. Bueno, la filosofía y la ciencia tienen muchas relaciones. ¿Quién es el que encarna esto? Aristóteles. Aristóteles. Él fue el padre de la lógica, la economía, la biología, la física, la crítica literaria, la psicología, fue un genio. Aristóteles creía que solamente se debe buscar el conocimiento por el conocimiento mismo. Sin embargo, este señor, llamado Francis Bacon, sostiene que la ciencia se debe buscar por sus aplicaciones, porque para él, saber es poder. Saber es poder. O sea, él es el que fundamenta una visión tecnológica del mundo. Aristóteles tuvo una visión geocéntrica que fue apoyada por el catolicismo y se enfrentó al heliocentrismo de Copérnico. Galileo difundió ese copernicanismo. Newton continúa a Galileo, supera a Aristóteles y escribe su obra Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Un poco de historia de la ciencia acá. Pero un problema serio de filosofía de la ciencia. A ver ustedes qué opinan. ¿Las teorías tratan de la realidad o son modelos eficientes que no necesariamente representan lo real? ¿La teoría habla del mundo o solamente es una herramienta que sirve para hacer cálculos? Porque miren, a ver, por ejemplo, nadie ha visto un electrón o un gen. Nadie ha visto realmente esto, ¿no? Pero si suponemos que hay electrones, entonces se pueden explicar fenómenos como la radioactividad. Si suponemos que hay genes, se pueden explicar fenómenos como las mutaciones o la evolución. Pero nadie ha visto ni un gen ni un electrón. La pregunta es, ¿por qué aceptamos entonces que hay electrones y que hay genes? Porque estas teorías explican muchas cosas y permiten hacer predicciones. O sea, podría no haber electrones y genes, podría no haberlos. Pero estas teorías, al aceptarlas, la existencia, explican muchas cosas. Ese es un problema interesante de filosofía de la ciencia. Vamos ahora a hablar un poco de filosofía de la mano de un español interesante que es José Ortega y Gasset. Él sostuvo una comparación entre la ciencia y la filosofía. Para él, la ciencia es exacta, pero incompleta. En cambio, la filosofía es lo contrario. La filosofía es completa, suficiente, pero inexacta, porque es muy ambigua, porque lo que dice a veces no se entiende. Sin embargo, él también cuestiona esta supuesta exactitud de la ciencia, porque hoy en día no hay una verdadera exactitud. Todo es aproximado, tiene un margen de error. Por ejemplo, los cálculos sobre
que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Eso se puede hacer dentro de una maqueta, un modelo, pero en el mundo real lo que hay es fuerza del viento, del aire, de la gravedad, fenómenos de rozamiento, polvo y otras cosas más que pueden intervenir en el fenómeno. Entonces, siempre hay un margen de error, algo que se escapa en el cálculo. Por eso la ciencia tan exacta no es, según Ortega y Gasset. Sin embargo, la ciencia se vuelve filosofía. ¿Por qué y cuándo? Sobre todo cuando hacen cosmología. Cuando los científicos hacen cosmología, se vuelven un poco filósofos, porque hablan del mundo, del universo, porque hacen algo que hace el filósofo. ¿Qué hace el filósofo? Habla de la totalidad de la realidad. Y en ese sentido, es que los científicos terminan haciendo filosofía. Un ejemplo muy claro es Einstein. Terminó hablando de Dios, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante el pensamiento de Einstein. ¿Qué distingue a la filosofía de la ciencia? El tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es un electrón? Es una pregunta científica. ¿Desaparecen los elementos en una reacción? No, solo se transforman. ¿Hubieron formas de vida antes que el hombre? Sí, por la evolución se puede saber. Pero las preguntas filosóficas son distintas. Por ejemplo, cuando hablas de Dios, ¿a qué te refieres? ¿Qué define al ser humano específicamente? Son preguntas filosóficas porque tienen estas características, miren. Son radicales porque van a la raíz de todo. Son ambiguas, confusas y profundas. Necesitan de una aclaración previa. No tienen una respuesta definitiva. Y nos obligan a hacernos otras preguntas relacionadas. Todas esas preguntas. Esas características tienen las preguntas filosóficas. Vamos a ver más preguntas filosóficas. Además es importante esto de acá, ¿no? Que requieren un método especial para su tratamiento. A ver, ejemplos de preguntas filosóficas. ¿Qué fue primero, la materia o el pensamiento? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Existe Dios? ¿Qué es el bien? ¿Qué son los valores estéticos? Todas aquellas son preguntas o planteamientos filosóficos. Vamos a hacer algo más. Imaginen ustedes que tienen que hacer una tesis sobre filosofía. Tienes que hacer tu tesis. Yo sé que ustedes son todavía ingresantes, pero ya proyéctense, ¿no? Proyéctense, imaginen que tienen que hacer su tesis y vamos a ver. Entonces, vamos a ver un ejemplo ahorita de Nietzsche. ¿Cómo haría Nietzsche su tesis? ¿Cómo haría Nietzsche su tesis? Una tesis, miren esto, tiene 3 partes al menos 3. Planteamiento del problema, objetivo e hipótesis. Vamos a ver entonces el planteamiento de este señor, de Nietzsche. Ahí está, ¿ya? Quiero que se den cuenta de algo. Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis es lo mismo que también tiene una tesis científica. Pero aquí se le da otra orientación. A ver, Nietzsche, vamos a plantear su problema con Nietzsche. Vivimos en una sociedad, en una época donde las personas confían su vida, su fe y sus creencias metafísicas a la religión cristiana. Pero afirmar que vivimos es solo un decir. En realidad, esta religión solo nos prepara para aceptar la muerte. Desde que aparecieron los griegos hasta hoy ha sucedido algo que ha invertido los valores del hombre, volviendo su vida un asunto desagradable e insoportable. La hipocresía de la gente religiosa corrobora que en realidad su adhesión a tal o cual creencia no frena necesariamente su conducta incoherente con la moral que dice aceptar. Habrá que proponer una nueva manera de entender las cosas para que los seres humanos puedan ver algo de esperanza en esta vida del aquí y ahora, y ya no deseen aspirar a una vida buena y perfecta en el más allá de los muertos de ultratumba. Esto se cierra con una pregunta. Estamos en el planteamiento del problema. Y la pregunta o el problema es esto. ¿Puede elaborarse un nuevo código de valores que haga que la vida humana merezca ser vivida? Lo cual tiene subproblemas específicos. ¿Cuál es el origen de la decadente moral cristiana de los hombres modernos? ¿Por qué, a pesar que la gente dice creer en Dios, actúa como si éste no existiese?
¿Qué elementos valorativos de la cristiandad deben ser cambiados para que el ser humano evolucione? Ahí tienes 3 problemas específicos, pero también hay objetivos. Enseñar un código de valores en el que la vida actual merezca ser vivida. Rastrear el origen de la decadente moral cristiana actual. Explicar la incoherencia entre la creencia religiosa adoptada y una forma de vida sacrílega. Detectar aquellos valores que al ser cambiados permitan la evolución humana. Y listo, hemos visto una tesis de Nietzsche. Vamos a ver si hay preguntas de repente de ustedes que hayan escrito algo. Parece que todavía no. Bueno, me parece bien que disfruten la clase. Ya, voy a aprovechar estos momentos para pasar lista. Bueno, con esta máquina se puede hacer rápido, ¿no? Ya, pues hacemos clic y ya se registra. Bien, ya se registró entonces, ¿ya? Muy bien, ya está. Bueno, entonces, continuemos. Fíjense, ¿no? Vamos ahora a ver algunos temas de este curso, generalmente, ¿no? Temas generales de filosofía de la ciencia. Temas generales de filosofía de la ciencia. A ver, básicamente la ciencia se expresa como un conocimiento científico. Es un modo de conocer algo. A eso que queremos conocer lo llamamos objeto de conocimiento. Y al modo en que lo vamos a investigar se le llama método. Miren, vamos a ver, por ejemplo, las ciencias naturales. Las ciencias naturales. Ellas tienen especialidades, como la física, la química, la biología. ¿Qué método usan? Experimental o hipotético deductivo. ¿Y a qué objeto van? Objeto que estén es el cosmos o la naturaleza. Así se puede especificar una ciencia. Pero la ciencia supone cosas. ¿Qué supone la ciencia? Por ejemplo, que el mundo está ordenado. Supone que la observación del mundo basta para conocerlo. Supone que la descripción de matemática permite la predicción. Supone que el conocimiento científico es neutral. Supone también que es universal, porque es válido para todos. La ciencia, aparte de un método, ¿verdad? Parte de un método. Este método es importante tenerlo claro. Primero, un problema. Planteamiento de un problema. ¿Te suena, verdad? ¿Te suena? Luego, hipótesis, o sea, dar la respuesta a ese problema. Es parecido, pues, a la filosofía. Profe, pero entonces, ¿qué distingue a la filosofía de la ciencia si tienen parecido el proceso? Justamente lo que vamos a ver, un experimento. Un experimento. ¿Cómo hacen sus tesis los filósofos? Citas y además argumentación. Citas de libros y argumentación. Eso es lo que hacen. El científico no puede solamente hacer eso, tiene que hacer un experimento. ¿Y cuáles son las características del experimento? Debe ser repetible. O sea, lo puedo hacer yo, usted, en cualquier lugar, en cualquier lado del mundo. Si yo digo, no, en mi casa nomás se hace, porque en otro lugar no sale, eso no es un experimento, es un truco tal vez. Debe hacerse posible el control de las variables. Por ejemplo, acá hay 2 variables que se pueden controlar. El peso de la polea y el esfuerzo. Según como yo lo veo, el esfuerzo se reduce al usar una pelea porque el peso que uno carga es la mitad. Relación entre esfuerzo y peso. También en la ciencia se suele hablar de verificación. Miren, el esquema de la verificación se expresa de esta manera. El esquema de la verificación se expresa de esta manera, ¿no? H entonces C. Si la hipótesis H fuese verdadera, entonces pasarían cosas C. Efectivamente, pasan cosas C. Por lo tanto, la hipótesis H es verdadera. La verificación fue planteada por ese señor, por el grupo ese señor que es el Círculo de Viena. Pero a él, como ustedes saben, lo refutó otro filósofo, que él es. ¿Quién es él? Popper. Popper hizo una serie de cuestionamientos muy potentes al Círculo de Viena. Y mira cómo lo dejó a este filósofo, Maurice Schlick, ¿no? Lo criticó fuertemente, sobre todo porque él decía que la verificación es una falacia. En cambio, el esquema que propone es la falsación. La falsación.
¿Qué dice la falsación? A ver, si la hipótesis H fuera verdadera, pasarían cosas C. No pasan cosas C, por lo tanto la hipótesis H es falsa. Popper defiende esto frente a la verificación. ¿Qué relación hay entre ciencia y matemáticas? ¿Dónde se encuentra esa relación? En la ley científica. La ley científica está estructurada matemáticamente. ¿Por qué las matemáticas son tan importantes? Permiten un lenguaje compartido a toda la comunidad científica. Hablan de precisión conceptual y además permiten predecir. Y por supuesto tienen rigor argumental. Esto hace que la matemática sea excelente para poder ser una herramienta para la ciencia. Galileo Galilei, quien ven acá, hizo una relación importante con la matemática. ¿Qué dijo él? A ver, él dijo básicamente que el mundo es como un libro escrito por Dios y este libro está escrito en lenguaje matemático. Dios es un arquitecto matemático. Esto lo dijo Galileo, ¿no? Es un científico renacentista en El Ensayador, en su obra. También vamos a ver en este curso la distinción entre teoría y paradigma. Ahí ven a Charles Darwin, que fue un investigador biólogo, revolucionó la biología con su teoría de la evolución. Una teoría básicamente se caracteriza por explicar. La teoría explica, pero en cambio el paradigma es un modo de ver el mundo. El paradigma es una manera de ver la realidad. El paradigma también es una forma de hacer ciencia. Es más amplio, por lo tanto. Algunos problemas metafísicos en la ciencia. ¿Es lo mismo realidad y naturaleza? ¿La ciencia puede estudiar lo sobrenatural si es que existe? ¿Se puede demostrar la libertad humana? Esto último tiene una respuesta negativa, ¿no? Hasta hoy al menos, ¿no? Pero si quieren saber un poco más sobre el tema de la libertad humana, pueden investigar el llamado experimento de Libet, que les puede interesar, ¿ya? En internet está. Sigamos. Problemas epistemológicos también hay con respecto a la lógica. ¿Qué se descubre con lógica? Que la verificación tiene la estructura de una falacia. Además, las expresiones que usa la ciencia son problemáticas desde el punto de vista lógico. Veamos por qué. Por ejemplo, una expresión universal, todo es P, todo mamífero es omnívoro. ¿Esto se puede verificar? No. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de todos. Y todos es un grupo grande, ¿no? Los que vienen y los que vendrán. El futuro no se puede saber, o sea, no puedes saber si en el futuro va a pasar lo que pasó en el pasado. Por eso no se puede verificar. ¿Se puede falsar? Sí. Se puede encontrar un contraejemplo. Un mamífero que no sea omnívoro, ese es más fácil, se puede hacer. Lo contrario también hay que verlo, miren. Las llamadas particulares negativas. Existe un S que no es P. Hay un mamífero que no es vivíparo. ¿Eso se puede verificar? Sí se puede verificar. Basta encontrar ese mamífero que no es vivíparo. ¿Pero se puede falsar? No, porque para falsarlo tendríamos que decir que todos los mamíferos son vivíparos. Para refutar esto, tendríamos que demostrar que todos los mamíferos son vivíparos. Y de nuevo, no podemos hacer eso porque no se puede hablar de todos, los que vienen y los que vendrán. Las probabilísticas también son un problema. La probabilidad de que en una tirada de dados salga una cara es un sexto. No se puede ni verificar ni falsar. Si yo tiro un dado y sale uno, sale uno, sale uno, sale uno, sale uno, uno puede decir, mira, siempre sale uno. No, porque la próxima puede salir 6. Entonces no se puede ni verificar ni falsar. Por eso es aleatorio, es una probabilidad. Sin embargo, la ciencia trabaja con estos enunciados, que a nivel lógico tienen muchos problemas. ¿Qué más? ¿Por qué la ciencia habla de aquello de lo cual no tenemos experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Supone cosas, supone que el mundo está ordenado. Y además, lo que afirmamos es coherente con lo anterior, por eso la ciencia lo afirma. Porque supone que el mundo está ordenado. ¿Qué más? Tenemos además que decir que la ciencia hace afirmaciones de situaciones imposibles, que no hay en la realidad. Por ejemplo, la economía habla a veces de un mercado en condiciones ideales de competencia perfecta, pero eso nunca existe. Siempre en el mercado hay alguien que comienza con más. Siempre. Hay alguien que comienza con ventaja, un gran capitalista. Los demás tienen que adecuarse nada más. Por eso la ciencia habla de situaciones ideales.
Más cuestiones. ¿Qué cantidad de evidencia experimental es necesaria para rechazar un paradigma científico en vigor? No una teoría, sino un paradigma. Un paradigma es una forma de ver el mundo. Bueno, en realidad hace falta mucho esfuerzo y más que esfuerzo incluso. Albert Einstein, por ejemplo, terminó siendo muy rechazado de joven por los de la Academia de Berlín, que no lo veían con buenos ojos. Tuvo que pasar años y años para que sea aceptada su teoría. Entonces, es una pregunta, ¿no? Otra cuestión es, ¿influye en la ciencia los pensamientos particulares de los científicos? Por ejemplo, Einstein creía en Dios, ¿no? Einstein dijo alguna vez que Dios no juega a los dados. Según Einstein, Dios no juega a los dados, ¿sí? ¿Por qué dijo esto? Porque él rechazaba la mecánica cuántica. La mecánica cuántica era probabilística y Einstein más bien era determinista. Él decía que sí se pueden calcular las cosas. Por eso rechazaba esto, ¿no? Otra crítica que se hace a la ciencia es que se ofrece con cierto afán de monopolio, con cierto afán de monopolio. O sea, parece que el que tiene la ciencia tiene el poder, y esto podría ser malo. Demuestra que la ciencia no es neutral. Digamos, hay problemas éticos también en la ciencia, ¿no? ¿Podría haber fraude científico? Sí, a veces hay, ¿eh? A veces hay y no se detecta. Pero bueno, también debe haber un código de ética del científico, ¿no? Eso lo vamos a ver al final del curso. Eh, la investigación exige hoy grandes cantidades de dinero. ¿Qué es prioritario investigar? ¿Y eso quién lo decide? ¿Qué es importante? ¿Investigar en nanotecnología? O más bien investigar por qué los niños cada vez leen menos y lo poco que leen no entienden. Ahí está, ¿no? ¿Robots o educación? ¿Cuál es lo mejor? Y eso tienes que ver con quién tiene el control sobre la ciencia. ¿Y la ciencia de qué depende? El dinero. Si depende del dinero, entonces depende del que controla el dinero. Entonces ahí se puede probar que hay un problema ético. ¿La ciencia sirve para disminuir la brecha social o más bien la agranda? Problemas éticos. Miren, ahí está el mono, ¿no? El mono o chimpancé lo están experimentando con él, ¿no? Pobrecito, miren. ¿Son necesarios los animales en los laboratorios? ¿Deberíamos usar animales y o personas en laboratorios? Es otro problema ético que tenemos que revisar. Pues bien, ya vamos acabando con los problemas éticos. Sin ciencia no hay futuro, eso nunca lo olviden. La ciencia nos permite tener control tecnológico, esto es verdad. Conforme avanza el mundo, cada vez hay cosas más fascinantes. Sin embargo, ¿es lo mismo progreso tecnológico científico que progreso humano? ¿Será bueno al final este progreso o terminará matándonos? Y listo. Quiero terminar esta presentación mostrándoles un material. Voy a cerrar cámara, pero van a ver este material que es El Dios de Spinoza. A Einstein le preguntaban si cree en Dios y él respondía, yo creo en el Dios de Spinoza. A ver, ¿a qué se refiere? Cualquier inquietud que esta contradicción pudo haber provocado en los corazones y las mentes de los líderes de la Ilustración, solo hubo un hombre que se atrevió a abordarla de frente. Otro mago de la luz. Baruch Spinoza fue miembro de la congregación judía de Ámsterdam durante su adolescencia. Pero después de cumplir 20 años, comenzó a hablar públicamente de una nueva visión de Dios. El Dios de Spinoza eran las leyes físicas del universo. Su texto sagrado, el libro de la naturaleza. Los judíos de Ámsterdam eran en su mayoría refugiados de inquisiciones violentas en España y Portugal, en donde torturaron y mataron a muchos de ellos. Ámsterdam ofreció refugio para los judíos y tal vez vieron las ideas radicales de Spinoza como una amenaza a una seguridad en Holanda que les costó tanto ganarse. Lo excomulgaron y decretaron que debían rechazarlo para siempre. Spinoza aceptó el castigo con dignidad, pero sin una pizca de sumisión. Se mudó cerca, a La Haya, y ahí todavía fue más allá. Se atrevió a escribir que la Biblia no fue dictada por Dios, sino escrita por seres humanos. Spinoza escribió, no busquen por Dios en milagros,
Los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza. Dios se comprende mejor en el estudio de esas leyes. Nadie antes había dicho eso en voz alta. Spinoza sabía que ponía a prueba los límites del libre pensamiento, incluso en Holanda. Para él, una religión oficial del Estado era más que una coerción espiritual del individuo. Spinoza consideraba los eventos milagrosos de las principales tradiciones religiosas como supersticiones organizadas. Desde su óptica, el pensamiento mágico era un peligro para los futuros ciudadanos de una sociedad racional y libre. No podía haber algo como la democracia sin la separación de la Iglesia y del Estado. Escribió un libro que introdujo las ideas en el centro de la Revolución estadounidense y de otras más. Entonces, como ahora, estaban aquellos que se veían amenazados por su visión de Dios. Spinoza continuó escribiendo y hablando sobre su visión revolucionaria de Dios. Siempre llevaba puesta la capa con el corte como una medalla de honor. Murió a los 44 años, posiblemente por inhalar partículas de polvo durante sus años de moler lentes para microscopios y telescopios. 250 años después, otro hombre con una pasión por la luz hizo un peregrinaje al estudio humilde que se conservó como testamento a la vasta influencia de la filosofía de Spinoza. A este hombre, famoso mundialmente por encontrar una nueva ley de la naturaleza, con frecuencia le preguntaban si creía en Dios. Albert Einstein respondía: creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en una armonía de lo existente. Ahí está, ahí está. Tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Bueno, muchachos, antes de que ustedes me pregunten cosas, les voy a explicar cómo va el curso. El curso está acá organizado, es la sección 23, bien. Y mañana tenemos otro encuentro, igual que con otro tema, y así van a hacer todas las sesiones, ¿no? Ustedes tienen que hacerme un trabajito. Cada semana va a ser un trabajo, es lo que se llama el trabajo, pues, asincrónico. Tienen que leer. Básicamente este curso es filosofía, aquí hay que leer. Van a leer un cuestionario sobre religión. Justamente nuestro primer tema es un tema candente, ¿no? Es religión. Pero van a leer un texto base, que es un texto de sociología, que está acá. Esto te va a servir para resolver el cuestionario. Pero también he dejado un par de diccionarios de Ferroter Mora y Mario Bunge sobre el tema de la religión, y el diccionario de Bertrand Russell también sobre el tema de la religión. Eso lo entregan antes de la próxima semana. O sea, me explico. Si a ustedes les toca el miércoles, tiene que ser antes del miércoles, antes de la clase. Podría ser a las 12:55 de la tarde, pues, ¿no? Podría ser, claro, ¿sí? Pero mejor antes, ¿no? Si fuera antes, mejor. Ahora, profe, pero ¿son cuántas preguntas? Son bastantes preguntas, ¿eh? Son bastantes preguntas agrupadas en 10. Pero, por eso justamente les digo esto, miren. Ustedes van a hacer 3 grupos. 3 grupos de 10 aproximadamente. Van a hacer 3 grupos de 10 aproximadamente, ¿ya? Entonces, esos 3 grupos de 10, ustedes lo van a hacer. Ustedes ven cómo lo hacen. Para eso creo que nuestro amigo, el señor Eusebio Nils, va a armar un WhatsApp, o ya lo armó, ¿sí? Ese WhatsApp es para que ustedes se reúnan y manifiesten sus dudas, ¿ya? Por cuestiones de seguridad, por la seguridad de ustedes y la mía, yo no voy a estar en ese WhatsApp. Pero el señor Eusebio va a ser el puente, él le va a decir las dudas, todo eso, ¿sí? Ya existe el grupo de 3, dice. Genial, excelente, ¿ya? Gracias, muy amable, ¿sí? Entonces, ustedes van a resolver ese cuestionario, van a leer esos libros, son textos interesantes, ¿ya? Son 3 interesantes. Se van a
En el WhatsApp ustedes discuten, conversan, ¿no? Con quién quieren estar, con quién quieren no estar, en el grupo me refiero, ¿no? Y finalmente, mm, profe, quiero ver sus videos, ¿no? Quiero ver sus videos. ¿Cómo hago, no? Porque me interesó esto de la película, todo eso, ¿no? Bueno, aquí está, acá hay un drive, en el tablón, fíjense, en el tablón, abajo, 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 ahí hay un drive. Este drive contiene las últimas modificaciones de lo que estamos haciendo. Haces clic ahí y vas a ver algunos materiales que no hemos visto. Si quieres ves, si quieres los ves, ¿no? O si quieres no lo ves también, ¿no? Ya, aquí hay materiales. Otra pregunta más que me pueden hacer, el sílabo, profe. Explícame la evaluación. ¿Cómo te voy a evaluar? Vamos a ver, ¿ya? Los cuestionarios que se van a responder cada semana son condiciones para que ustedes den las pruebas, ¿ya? Si no lo hacen, si no hacen el cuestionario, no van a dar las pruebas. Y de esa manera me aseguro de que lo hagan, ¿no? Pero fíjense que no es tan complicado, ¿no? Hay que leer, sí, pues bueno, esto es un curso para leer. Fíjense, hay cuatro notas, ¿ya? Eh, Continua uno, que es a fin de mes. Tenemos una, entonces a fin de mes tenemos una, ¿sí? A fin de mes. Luego parcial, que es a medio ciclo. Ahí está el peso, ¿no? 20%. Otra continua 2 en el tercer mes, 30%. Y final, que ya es el último mes, 20%. Esas son las notas que pesan para el promedio. Los trabajos o cuestionarios son condiciones para poder darlo, ¿sí? Em, es importante que entiendan eso. Bueno, ya me adelanté a algunas de sus preguntas, ¿ya? Me adelanté, entonces, habiendo cumplido el tiempo de exposición, me parece prudente dejar de grabar. Voy a dejar de grabar. Ya está. Dejar de